Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar. Porque la política se importa. Aquí está con nosotros don Lenín Hernández, quien es presidente de la Renum Novarum en nuestro país y que también ha sido secretario del Sindicato de Enfermeros y Enfermeras de nuestro país. Lenín, bueno, primero saludarte. Me imagino que estás igual que yo, muy contento con el campeonato de Saprissa. Bueno, un saludo a todos los sapricistas que hoy amanecieron celebrando o amanecimos celebrando un campeonato que ni por la cabeza nos pasaba, pero así es el Saprissa, ¿verdad? Cuando menos lo imaginamos nos sorprende. Lenín, ¿qué tal? Buenos días, Claudio, y te contesto de la siguiente manera, mira. con bandera. Con bandera, porque allí no se podía celebrar las medidas sanitarias de restricción. Dabas vuelta ahí en la sala de la casa, con la bandera. Con mi mamá. Muy bien, excelente. Un gusto, Claudio, estar por acá y muy buenos días al público que nos sintoniza en este momento, Claudio. No, a vos la gracias siempre por la gentileza y la posibilidad de acompañarnos. Hace algunos días, cuando empezó a debatirse sobre el tema de pensiones, que ya he tocado aquí en el programa, compartí un intercambio de ideas con vos, y la idea de tenerte, perdonando la redundancia, el día de hoy acá, es poder hablar del tema. Da la impresión de que, no da la impresión. La verdad es que a un mediano plazo, se habla del 2037, se dice que nuestras pensiones no van a tener sustento y que hay que buscarle correcciones. Sin embargo, todas las correcciones, Lenín, vienen por el lado de castigar, ya sea a el patrono subiéndole sus cotizaciones, o ya sea al empleado, al funcionario público o privado, encareciéndole también lo que aporta o castigándole con la edad. ¿Qué se han planteado en el sector en que vos tenés un liderazgo como presidente de la Renum Novarum en relación a esta disminución constante de la posibilidad no solamente de llegar a tener la pensión, sino también del monto? Sí, Claudio, vamos a ver. Haciendo retrospectiva, yo te conocí a vos, Claudio, precisamente tocando este tema hace 3 años atrás. Me parece que me habías invitado al programa y estábamos hablando de las reformas que se estaban haciendo en el 2017. Exactamente. Y lo primero que quiero señalar, Claudio, es que, vamos a ver, el primer elemento es que con el tema de pensiones, el costarricense promedio no está involucrado, no tiene conocimiento. Me parece que queda como un tema abstracto. Cuando yo me estoy acercando al momento de pensionarme es cuando yo me preocupo. Antes no. Exacto. Lamentablemente es así. Y cuando hemos sufrido algunos cambios en el régimen, o momentos complicados o difíciles, lo primero que dice la colectividad costarricense es que no se deben de pagar pensiones de lujo en la caja, ¿verdad? Cuando no se pagan. Cuando no se pagan. Eso es a lo que voy, ¿verdad? Ahí es donde tenemos que entender cómo se trabaja en la caja, cómo trabaja el régimen de invalidez, vejez y muerte, que es un régimen tripartito entre el Estado, el aporte del trabajador y el patrono, ¿verdad? Cuando se habla del régimen también se dice, mira, es que y los patronos que aporten más, ¿verdad? Que ellos no están aportando al régimen, ¿verdad? Y eso no es así, Claudio. Tenemos patronos, empresarios. Cuando hablo de empresarios, hablo de la micro, pequeña, mediana empresa y las grandes empresas que de repente sí tenemos patronos que son muy responsables con la seguridad social. Entonces, ¿cómo se financia? Se financia en este momento con ese aporte que hace el trabajador de un 4%, que en aquella época, Claudio, ¿te acordás? Estaba en discusión lo del 1%. Que realmente el régimen estaba pasando momentos muy complicados y que nosotros de forma muy responsable dijimos, sí, el régimen necesita ese aporte solidario porque el trabajador solamente estaba aportando un 3%,
¿verdad? El patrono un 5,25%. Y en aquel momento el Estado solamente estaba aportando un 0,5 que se le fue aumentando, ¿verdad? En este momento el Estado tiene que aportar un 1,26% a la sostenibilidad de régimen IBM, ¿verdad? Es muy importante porque el Estado en un momento eludió su responsabilidad, o por lo menos... Te detengo ahí, nada Señor, más para ilustrar a nuestros oyentes. Ese 0,25 o 0,26 que el Estado aporta hoy al régimen, lo aporta, es un 1,25 para todos los empleados, sean estos públicos o privados, que están en el régimen de pensiones de la caja. correcto. Ok. No, es que es importante porque alguna gente piensa que el Estado solo le aporta recursos a las pensiones para los empleados públicos y ese 1,26 el Estado lo aporta para toda la población económicamente activa que está trabajando, sea en el sector privado o público. Continúa, Lenin, perdón. Sí, no, más bien muy oportuna la aclaración que estás haciendo, Claudio, porque efectivamente así vamos quitando mitos con relación al régimen de invalidez, vejez y muerte, porque no es un régimen de los trabajadores públicos, es falso que se pagan pensiones de lujo. La pensión promedio en la caja, la más alta, ¿verdad? Cuando hablo de pensiones altas, es salarios que superan el 1,5 millones de colones. Quedaría la pensión más alta en 1,572,000 colones, hasta 2 millones redondeado. Pero estamos hablando de casos, Y te vuelvo señor, a interrumpir. Para que a alguien le den ese 1,5 millones, 2 millones, tiene que tener una pensión tiene que haber tenido un sueldo promedio de unos 4 millones, 3 millones, 5 millones, haber cotizado sobre ese monto. correcto, hacia Eh, eso iba precisamente, ok. Claudio, Es que me encanta ilustrar a la gente. porque precisamente lo que yo voy a recibir de mi pensión en el régimen de invalidez, vejez y muerte, precisamente es un promedio de mis últimos salarios. Ahorita me voy a referir a ello, pero voy a recibir aproximadamente un 52% de mi salario actual en promedio, 52%, porque se supone que los que sí estamos cotizando para el segundo pilar, ¿verdad? La pensión complementaria, la pensión me va a permitir llegar a ese 60% del salario, ¿verdad? Entonces, con eso que queremos indicar como aspecto número uno, que es falso que en régimen de invalidez, vejez y muerte existen pensiones de lujo, número uno. Número dos, que es un régimen solamente del sector público. Ese el régimen, diría yo, en donde prácticamente más del 90% de los costarricenses estamos adscritos y que en algún momento vamos a requerir de ese monto económico para poder subsistir en nuestro momento de vejez, que eso es la pensión. Y el tercer elemento, muy importante, es que están aportando al régimen los trabajadores, los patronos que son responsables y esa responsabilidad del Estado, ¿verdad? Muy importante eso que estoy diciendo. Entonces, Claudio, a propósito de la pregunta que vos me haces, sí, lamentablemente en los últimos años lo que se ha discutido para darle sostenibilidad al régimen de manera inmediata es tomar alguna medida paramétrica, ¿verdad? O aumento de la cuota, disminución de los beneficios o aumento de la edad. Y con relación a la edad, vamos a ver, desde un punto de vista legal, sería falso decir que están aumentando la edad de retiro, porque está establecido en el régimen de invalidez, vejez y muerte que la edad de retiro es a los 65 años. Lo que sí se permite es lo que se denomina la pensión adelantada o anticipada, que es muy distinto también a aquella pensión que en un momento brindó el régimen de la pensión adelantada, pero penalizada. No sé si te acordás, Claudio, que la persona si de repente ya cumplía con cierta edad, me parece que están en 68 años, 59 los hombres, 58 las mujeres, 59 los hombres, si ellos pagaban
hasta llegar a las 462 cuotas a los hombres, 450 a las mujeres, podía darse el beneficio de su retiro. Pero eso fue muy jodido, Claudio, disculpa la expresión popular, porque eso hacía una disminución sustancial del monto de la pensión que iba a recibir la persona. Además que en el momento de que se iba a liquidar, prácticamente la persona queda con una mano adelante y una mano atrás. Sí. Porque recordemos que en el momento que yo me pensiono, lo que voy a recibir es ese monto reducido de mi salario. Entonces, tenemos casos muy dramáticos donde las personas no hicieron esa proyección de vida, que aún tenían de repente deudas, que todavía no tenían casa propia. Y es que, Claudio, es muy importante lo que voy a decir en este momento, que yo parezco disco rayado, pero desde mi posición, desde mi sector laboral y social, si yo no lo digo, lo repito, esto de repente no cala. Y agradezco estos espacios precisamente para decirlo. Claudio, si yo llego a mi edad de retiro sin tener casa propia, estás destinando a esta persona a vivir en la indigencia, que es lo que está ocurriendo con estas personas que de repente salieron pensionadas con un monto inferior al 50% de su salario y no les alcanza para pagar vivienda, para adquirir una propia, mucho menos, y con el costo de la vida, pues prácticamente estas personas están viviendo a la buena de algún familiar, algún ser querido, popularmente lo que uno dice, arrimado. ¿Verdad? Y eso es muy dramático, Claudio. Te hago también una consulta en relación a una consulta que hace una oyente, Glenda Bell. Y los salarios de los directivos de la Caja, ¿de qué monto son? Y los salarios del presidente ejecutivo de la Caja. Ok, pueden ser montos muy altos. Yo inclusive soy de la tesis de que los gerentes de una institución tan importante como la Caja Costarricense de Seguro Social tienen que tener salarios muy competitivos porque manejar la Caja Costarricense de Seguro Social es una institución que tiene un presupuesto más, se decía antes, y me imagino que se mantiene, más alto que el presupuesto de la República de Nicaragua. El problema en muchas ocasiones es quiénes son los gerentes, las calidades, las cualidades, los requisitos que se requieren, porque prácticamente un CEO, como se llama popularmente a nivel internacional, de una institución como la Caja podría tener un muy buen salario, pero también en ese marco hay que tener claro que cualquiera que trabaja en la Caja Costarricense de Seguro Social está adscrito al régimen de la Caja Costarricense de Seguro Social. Si tiene un buen salario durante 5 o 10 años, al final de cuentas, cuando se va a pensionar Lenín, se va a pensionar igual. Puede haber ganado 10 millones de colones, pero el tope de pensiones de la Caja es 1.600.000. Adelante, Lenín. Sí, muy buena la pregunta que nos hacen, Claudio, porque hay que diferenciar esos mitos también, porque de repente se piensa que los altos salarios de los funcionarios públicos y tienen quebrado el régimen, porque eso es totalmente distinto, por ejemplo, a la discusión que se hace con el tema del déficit fiscal, ¿verdad? Donde se les ha desligado la responsabilidad del déficit fiscal que atraviesa el país por responsabilidad de los salarios de los servidores públicos, cuando eso no es así. Hago esa salvedad porque, repito, el régimen se financia a través de la cuota que yo como trabajador pago mes a mes, el patrono y el Estado. Ahora bien, Claudio, ¿de dónde viene el problema en este momento? ¿En cuál nos encontramos para efectos de pagar pensiones? Bueno, nuestro país está envejeciendo, tenemos menos personas de repente contribuyendo en proporción para las personas que ya se están pensionando porque nuestro sistema es piramidal. Es decir, esta generación está pagando las pensiones de las personas que en este momento gozan de este beneficio, porque cualquier régimen de pensión tiene que ver con 3 elementos. La cobertura que yo estoy haciendo, ¿verdad? El monto o el beneficio que yo voy a otorgarle a la persona que se está pensionando. Y lo más importante, la sostenibilidad en el tiempo del régimen, ¿verdad? De pensiones. Esto es muy parecido, Claudio, y disculpa la comparación que voy a hacer, pero para que el público lo pueda entender, ¿verdad? Hace tiempo atrás salieron estas denuncias a nivel penal de las famosas nubes.
en donde las personas entraban contribuyendo un monto económico y de repente entre todas se unían y le pagaban un monto por mes a uno de ellos, ¿verdad? Iban incluyendo a más personas en esa nube, ¿verdad? Entonces, entre más personas en ese sistema, ¿verdad? Le iban dando un monto económico a la persona cuando le tocaba. ¿Dónde viene el problema? Y cuando ese sistema se limita a la base, ¿verdad? Hago esta comparación, esta analogía, porque en la mayoría de los casos, no, en la mayoría no, eso se prestó para estafas, se permitió incluso que en un momento las personas pensaran que esto iba a ser la solución a sus problemas económicos. Y es que colocando esto en perspectiva, de repente las personas que en un inicio hicieron ese sistema lo pensaron de buena fe, pensándolo, ¿verdad? Que esta plataforma, que esta pirámide iba a permitir que en un momento las personas recibieran un monto económico y que fuera solidario y equitativo. Más o menos así trabaja la caja, ¿verdad? Teniendo esa base de trabajadores activos sosteniendo el régimen, pero que en este momento, por la involución demográfica, donde tenemos menos hijos, y es muy importante también lo que voy a decir ahorita, que los estudios actuariales se hacen a futuro, no al presente, porque si se hacen al presente sería un desastre, ¿verdad? No habría financiamiento. A eso es lo que yo me refiero, a que el régimen tiene que ser sostenible en el tiempo. Y la única forma hasta el momento es con el aporte que hace el trabajador, el patrono y el Estado. En este momento, Claudio, el déficit que tiene el régimen IBM anualmente es de 250,000 millones de colones. 250,000 millones de colones. ¿Y dónde viene el problema? En que el Estado en este momento le está debiendo anualmente unos 120,000 millones. 120,000 millones. Eso quiere decir que por ejemplo, si el Estado estuviera al día, la cosa sería distinta, porque son cerca de 17,000 millones de colones que no paga mes a mes el Estado para las pensiones de los dos regímenes, ¿verdad? El no contributivo y el contributivo, ¿verdad? Ahora, ahí te detengo de nuevo. Y no es que el Estado, van a ver, el Estado, ¿cuánto dijiste que debe el Estado? ¿Año a año debería estar pagando? ¿O el total? 120,000 millones fuera de la deuda que le debe, ¿verdad? Fuera de lo que le está deudando en este momento. Esos 120,000 millones los debe anualmente. Anualmente. Debería pagarlos más la deuda que tiene. Ahora, la pregunta, ¿la deuda es sobre ese 1.26 que debe aportar el Estado para empleados públicos o privados, o a eso también se suma las cuotas que le corresponden como patrono de los empleados públicos o los empleados de la Caja Costarricense de Seguro Social? Bueno, muy importante la pregunta que me haces, porque no, en ese particular, el Estado sí paga su responsabilidad como patrono, sí lo paga. Ahí sí está el día. Ahí sí está el día. O sea, en lo que estamos morosos, ¿verdad? Es en el porcentaje que le corresponde al régimen. En eso está moroso. Y está moroso no solamente la deuda que tiene acumulada, sino lo que tiene que pagar mes a mes, ¿verdad? Entonces, ahí estamos un problema bastante serio. Ahora, es que hay muchas preguntas que hacerte. Ricardo Chinchilla Vargas hace una consulta. El Estado aporta más para ciertos regímenes de pensiones, como el del Poder Judicial, por ejemplo. Nos pone Ricardo. En esos regímenes también, ¿por qué pone más y está también atrasado en lo que le corresponde de aporte estatal? Mira, esos son regímenes especiales y efectivamente ahí el patrono aporta como Estado también, ¿verdad? Un 14,36% y el Estado 1,41%. Entonces, ahí me pasa la misma situación, ¿verdad? Porque, Claudio, vamos a ver. Entonces se aporta un poquito más, 1.46. 41. Pero acordate que también como patrono aporta ahí como Estado, ¿verdad? Estado patrono aporta un 14,36% para el régimen, mientras que
en cualquier otro sistema, el aporte el sistema del régimen IBM es un 5.25% lo que aporta el patrón. O sea, podríamos estar diciendo que el mismo Estado promueve la desigualdad desde este tipo de políticas. Indudablemente, pero eso es todo un tema y un debate jurídico con relación a las pensiones de lujo, entendiéndose las pensiones de lujo como aquel régimen por el cual yo estoy recibiendo una pensión en donde no contribuí lo suficiente para estarla recibiendo. Que eso, Claudio, de acuerdo al último dato, por lo menos la última presentación en donde estuve presente cuando el ex superintendente de pensiones, don Álvaro Ramos, lo explicó, eso significa un 2% del Producto Interno Bruto, en términos generales, lo que paga el Estado en pensiones de lujo año a año, ¿verdad? Pero veamos, cuando partimos de la premisa que estás diciendo de que una pensión de lujo es aquella pensión sobre la que no se ha cotizado, desde esa premisa es una pensión de lujo aquel que recibe 10, 12 millones de pensión sin haber cotizado, como aquel que recibe 150,000 colones al mes por una pensión que tampoco ha cotizado. Correcto, pero vamos a ver, Claudio, si vos lo estás enfocando con relación al régimen de invalidez, vejez y muerte, la diferencia, diría yo, es muy sustancial, porque el régimen fue pensado y visto desde un punto de vista solidario y social. Exactamente. ¿Verdad? La diferencia es diametralmente distinta. Porque, Claudio, hay un dato muy importante, y nótese lo que voy a decir en este momento, porque eso también tiene que ver con la visión país que yo quiero tener, ¿verdad? Con relación a una pensión. ¿Cuál es la pensión que necesitamos en este momento? Claudio, en este momento el 73,74% de la población está recibiendo un monto inferior al salario mínimo. Exacto. Entonces, Claudio, eso es un tema muy, muy sensible. No, es que te hacía la consulta sobre el tema de la definición de pensiones de lujo, porque inicialmente cuando arrancaste el programa vos decías que hay mucha gente que no se preocupa por la pensión hasta que llega a una edad adulta y empieza a sentir que ya sus energías, sus ganas de detenerse de trabajar, lo hacen pensar en la pensión. Antes de eso no. Y por eso es que te decía la consulta. Claro que yo entiendo todo el tema del sistema solidario, me parece muy oportuno, pero también es cierto que se ha venido hablando de un ingreso mínimo para los ciudadanos costarricenses. Si bien lo estás planteando vos, hay pensiones que son de 120,000, 150,000, de 200,000. Estamos hablando de gente que cotizó durante un periodo largo y cuando tiene la pensión es inferior a un salario mínimo. O sea, esas personas no van a tener las condiciones mínimas de vida porque se supone que un salario mínimo es exactamente para que la persona tenga las condiciones mínimas de vida. Sí, en buena teoría. Sí, pero ahí es donde vienen los verdaderos dramas sociales y que todos los sectores aquí tenemos que ir pensando en esa población para que no exista exclusión social. Vamos a ver, primer elemento, cuando hablamos de la cobertura, Claudio, si yo estoy pensando en una serie de beneficios para los cuales yo estoy cotizando, estamos de acuerdo, porque vamos a tener sostenibilidad económica en el tiempo. El problema es cuando yo empiezo a abrir una cobertura más amplia para un sector de la población que no está contribuyendo, y la pregunta es, ¿cómo voy a financiar ese derecho, ese beneficio? ¿Verdad? Primera pregunta, porque ahorita lo estamos viendo que el Estado tiene una deuda enorme con relación al régimen no contributivo, porque en este momento estamos hablando que cerca de 199,000 personas reciben ese beneficio y cuando uno analiza ese beneficio, Claudio, y toca también en el corazón. Lo que están recibiendo son 82,000 colones por mes. Así es. O sea, es que uno dice, putica, es que 82,000 colones, ¿verdad? Es poco, ¿verdad? Pero 82,000 colones de repente le permite subsistir a esa persona que es lo único que tiene, Claudio. Sí. Y esa es la respuesta y el motivo por el cual encontramos a los alrededores del casco metropolitano cada vez más indigentes adultos mayores. ¿Verdad? Entonces, cuando uno escucha a veces algunas propuestas del sector social, bueno, es que hay que abrir la cobertura a una pensión universal, pero sí, pero ¿y cómo la vamos a financiar? Si en este momento el régimen
está sufriendo una situación económica muy, muy fuerte y muy delicada. Digo yo, y no en términos egoístas, Claudio, entiéndase que no lo estoy viendo en términos egoístas, pero es que si no la afectación sería para las personas que estamos contribuyendo para el régimen. Entonces hay que tener una visión integral del tema. Hay que Ahora, tenerlo. Lenín, en eso que ustedes han estudiado, el tema de las pensiones, yo creo que fue el lunes o el martes que toqué el tema en uno de mis comentarios iniciales del programa, y yo hacía referencia de que es insostenible, o sea, por más que intentemos sostener a razón de salarios y de contribuciones del patrono y del trabajador, es casi que obvio que el sistema no se va a sostener, a menos que sigamos aumentándole la cotización al trabajador y al patrono y disminuyendo el monto que reciben los que se pensionan con la Caja Costarricense de Seguro Social. Entonces, mi conclusión, que no es nada, ninguna genialidad, es la lógica, es que ocupamos, necesitamos, estamos urgidos de buscar ingresos frescos que vengan de otros rubros y no necesariamente del patrono y del trabajador a engrosar las finanzas del régimen de pensiones del IBM. Si no, la historia esta de disminuir edad, perdón, aumentar la edad de retiro, aumentar el monto, va a seguir siendo la constante en esta discusión. Precisamente, Claudio, es que si no buscamos soluciones estructurales, cada cierto tiempo vamos a estar precisamente en estas disyuntivas, en estas polarizaciones de sectores, porque efectivamente el tema hay que verlo de forma integral. Claudio, y a propósito de la pregunta que vos estás haciendo en este momento, esto también va de la mano, ¿verdad?, con la situación sanitaria, económica y social que estamos atravesando en este momento. Porque vamos a ver, ya antes de la pandemia, teníamos cerca de un 40% y fluctuaba entre un 40, un 44% de trabajadores que estaban en la informalidad. O sea, con esto quiero dar a entender lo siguiente, ya económicamente y social, desde el punto de vista económico-social, ya veníamos mal, ¿verdad? Y esto afecta lógicamente al régimen, tanto de salud como de pensiones. ¿Por qué? Porque más tarde que temprano, cualquier ciudadano, cualquier costarricense va a requerir de los servicios de la institución. Y esto también hay que aclararlo, Claudio, muy importante lo que voy a decir en este momento, que las contribuciones que hace el trabajador y el patrono son independientes. Una va para pensiones, otra va para la caja y esos dineros no se revuelven, ¿verdad? Y digo esto porque si nosotros, como Visión País, no logramos tener las facilidades en todo sentido, ¿verdad? Desde la parte económica, logística, para ayudarle al emprendedurismo, volver a la formalidad del trabajo, y prácticamente vamos a tener a esta población en una exclusión social y en algún momento se nos puede convertir en un verdadero problema también en cuanto al régimen de pensiones no contributivos, ¿verdad? Entonces esto hay que verlo de forma integral. La situación económica y social del país hay que verlo integral. Si no solucionamos el problema del déficit fiscal, es imposible, ¿verdad?, que Hacienda le haga los traslados que le corresponden a la caja. Y eso no es una justificación, ¿verdad? No estoy justificando al gobierno, no. Estoy diciendo que eso es un problema país, que hay que verlo de forma integral. Y lo otro es tener bajo un rigor técnico, ¿verdad? Dejar el tema ideológico de lado, porque en algún momento yo he escuchado a algunos expertos de que deberíamos nosotros de migrar hacia a un régimen de cuentas nacionales o de repente esas pensiones que son individuales, ¿verdad? Y esto es muy peligroso, Claudio, muy peligroso, porque cuando nos volvemos a estos regímenes, y vean lo que le pasó a Chile precisamente, a propósito de esto, que se veía como la solución, las cuentas individuales, eso se convirtió en un verdadero conflicto social y un drama humano. ¿Por qué? Porque de repente le dicen a la ciudadanía, mira, ustedes tienen que emigrar hacia
una cotización de lo que ustedes están aportando y lo haga el patrono y lo haga el Estado, de forma tal de que en el momento en que usted se pensione, usted va a recibir lo que aportó. Ojo, ¿verdad? Porque el tema y lo perverso de estos sistemas es que yo voy a recibir precisamente lo que yo he aportado. Y si de casualidad los cálculos, ¿verdad?, científicos, humanos, o Dios me dio más vida, y se me agotó lo que yo aporté, mira, ahí es lo que está pasando en Chile. La gente está recibiendo un 25%, un 30%, ¿y quién va a vivir con eso? No es ¿verdad? producción de pobreza. Claro, eso no es la solución, porque, repito, cuando uno habla de pensiones, es la visión que yo tengo de país, ¿verdad? Pensando en los adultos mayores, tomando en consideración que todos en un momento vamos a llegar a ese momento de retiro. Y en este momento, Claudio, lo que se necesitaría en esta búsqueda de solución estructural son unos 500,000 millones de colones. Eso le daría la salud financiera al régimen. ¿Cuánto debía el Estado? Usted vos dice hablar de 500,000 millones. ¿Y el Estado debía? ¿O debe? Debe en este momento son unos 120,000 millones. ¿Verdad? ¿Estás contemplando en anual. esos 500,000 ese pago, que es como la cuarta parte? No, eso me refiero para efectos de tener una verdadera salud financiera para los próximos 50 años, que debería, 100 años, esto visto a 100 años, esto es lo que debería estar generando en este momento el régimen para efectos de no estar en estas medidas paramétricas. A eso es lo que me refiero de buscar recursos de otro lado, precisamente para... Pero, te vuelvo a interrumpir y perdoná, pero es que ya me surgió otra duda. Vos decís que esos 125,000 millones, esa cantidad que debe el Estado, lo debe al año. ¿Cuántos años debe? En este momento, Claudio, no tengo el dato exacto, pero me parece que es como un año lo que está viviendo ahorita. Y lo que llevamos es menos dramático. Yo pensé que debía, o sea, es mucho dinero, pero yo pensé que debía 10, 15 años. No, pero el asunto es el siguiente, ¿verdad? No, Claudio, perdón, es más porque en este momento la cuota acumulada, antes de lo que mencioné ahorita, son 420,000 millones. Entonces estamos hablando de que son unos casi 4 años, ¿verdad? 4 años, exactamente. Sí, no. Es mucho. Sí. Estamos conversando con el presidente de la Confederación de Trabajadores, Reno Novaron, aquí en Café y Palabras. Conversamos con Lenín Hernández, porque la política sí importa. En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar. Estamos de vuelta en Café y Palabras, con el politólogo Claudio Alpizar. Porque la política se importa, acompañados de Lenín Hernández, el presidente de la Confederación de Trabajadores, Reno Novarum. Por cierto, ayer casualmente hablábamos con Jacques Sagot del cambio sustancial que esta encíclica representó allá en los años de 1940 en nuestro país para la transformación del régimen social y la búsqueda de la justicia social. O sea, no es cualquier documento que estamos hablando cuando hablamos de la encíclica Rerum Novarum y de la Confederación de Trabajadores que se abriga en esos principios. Lenín, preguntan por acá y tal vez sería importante tocarlo. ¿Qué pasó con todos los dineros que se habían colocado de los regímenes de pensiones en la captadora de recursos del periódico de la Nación? ¿Tal día eso? Sí, hasta el momento, en apariencia son inversiones que no fueron productivas, ¿verdad? Si no tuvieron un rigor técnico para efectos de la inversión que se hizo. Si ustedes me lo preguntan, yo lo digo abiertamente, esta inversión para mí es inmoral, ¿verdad? Pero no tiene mayor impacto, Claudio, y lo digo con todo respeto también al público que nos escucha, con relación al verdadero problema que tenemos en este momento, ¿verdad? No es para justificar, lo que estoy diciendo es que esa inversión en este momento no es el principal motivo por el cual estamos teniendo un problema en este momento de déficit con relación al pago de las pensiones.
Y lo que sí evidencia también, y es muy importante lo que voy a decir, es que el régimen de IBM está amarrado precisamente para efectos de poder invertir y mejorar su cartera. En este momento no se puede invertir en obra pública, aquí el mercado de valores es totalmente reducido, y ir a invertir afuera es muy riesgoso, además que pasa por un rigor muy técnico por la Superintendencia de Pensiones. Entonces, el mercado local es muy pequeño para invertir, y ahí es donde se presta de repente el amiguismo, clientelismo, el enchuflismo, la parte política a veces también, para facilitar estos préstamos o esas inversiones. ¿Y ustedes se han planteado alguna forma de buscar financiamiento? Yo he estado hablando mucho de los recursos naturales y pensando mucho siempre en lo que hacen los noruegos, que tienen una explotación petrolera que les ha permitido del 100% de lo que reciben de esas actividades, tomar un 5% para invertir en el desarrollo de transporte y energías limpias, y el petróleo se lo venden a otras naciones que lo requieren, y ellos dejan alguito para la matriz energética que requiera gasolina, pero la han ido bajando sustancialmente solo con el 5% de lo que producen alrededor de la explotación del petróleo, pero el otro 95% lo han metido en un fondo de pensiones, y entonces tienen un fondo de pensiones sostenible, y cuando hablo de sostenible me refiero en el tiempo. Aquí en Costa Rica hablamos mucho del régimen de pensiones, de que no es sostenible, pero yo no veo que nadie esté planteando, a excepción de Claudio Alpizar, pero con toda humildad lo digo, la búsqueda de nuevos ingresos para un régimen que, repito, como bien lo sostenía aquí algunos de nuestros oyentes, no veo que estemos buscando nuevas alternativas. En Noruega se habla de que no has nacido todavía y está asegurada tu pensión. Entonces hay que buscar de alguna manera, porque para buscar ese enlace con lo que aprobó y firmó Costa Rica en Naciones Unidas, en la Organización Mundial de la Salud, que lo tocabas ahora, que es un envejecimiento saludable, pasa por el tema de la salud mental, y el tema de la salud mental y la tranquilidad mental de la psiquis está también ingresos decentes para esas edades ya del adulto mayor. Entonces, ahí ustedes se han planteado algún ingreso adicional. Claro, propuestas muchísimas. Desde 2017 se plasmaron por ahí, en aquella mesa de diálogo que existió entre la caja y los sectores. ¿Qué pasa, Claudio? Lo que mencioné anteriormente, y valga el programa y el espacio para informar, sensibilizar y hacer conciencia, porque los temas se van quedando ahí, se van diluyendo, porque para efectos de que la institución deje de únicamente utilizar parámetros precisamente cuantificables en cuanto a aumento de la edad, disminución de los beneficios o aumento de la cuota, la única forma es a través de reformas en la Asamblea Legislativa que le permitan hacer esa inversión al régimen. Es la única forma, Claudio. Y es que aquí se anteponen intereses perversos económicos de un sector poderoso de la economía que más bien estaría deseando que el régimen quebrara. Porque, Claudio, eso también es muy importante mencionarlo a propósito de los patronos que son responsables, que son solidarios con Costa Rica, con la seguridad social, el aporte que hace los patronos con esta visión es mucha, ¿verdad? Estamos hablando de que aportan para el seguro de salud un 9,25%. Más lo que mencioné anteriormente del 5,25%. Ya damos como un 15%. Un 14,15%. Si a eso le sumamos lo que le corresponde, el 5%, asignaciones familiares, el 3 punto y resto de la pensión complementaria, ¿verdad? Y casi que estamos llegando a un 26,66%, que es el aporte que hacen los patronos a la seguridad social. Sí, sí. Poniendo una cifra redonda, pensando en 1 millón de salario de una persona, al Estado le correspondería poner
perdón, al patrono le correspondería poner 260.000 colones adicional, o sea, el salario no sería 1.000.000, sería 1.260.000 para efectos del patrono. No al salario neto, al salario bruto de cada trabajador. Exactamente. Entonces, por eso es que menciono la visión país que requerimos. Claudio, y a propósito de... Eso debe promover mucha evasión también, porque se vuelve insostenible para muchos pequeños empresarios y entonces terminan pagando. De hecho, Claudio, la pregunta que vos estás haciendo ahorita, en este momento, el 70% de los ingresos que tiene la institución, ¿verdad? Perdón, mejor dicho, a través de los últimos años, antes de la pandemia y durante la pandemia, de ese 100%, lo que deja captar en este momento la institución es un 30%, que un 12% corresponde a trabajadores del sector independiente, ¿verdad? El trabajador independiente, y el resto a las micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, por eso es que te estoy diciendo, lo dije anteriormente, y para el público que nos sintoniza, es que tenemos que tener una visión país integral, de ver cómo le ayudamos a estos emprendimientos, a las MIPYMES, a volver a la formalidad. Porque, Claudio, te puedo garantizar que por lo menos la mitad de este sector quisiera estar en la formalidad, pero no pueden. Hay otros vivillos que sí van a querer estar en la informalidad, ¿verdad? Y de repente violentando los derechos laborales. Pero esto tiene que tener una visión país. Y voy más allá todavía, Claudio. Y después de lo que voy a decir, voy a ganarme enemigos del sector financiero. Pero, Claudio, durante la pandemia y antes de la pandemia, el sector financiero, el sector bancario del país está muy cómodo. Exactamente. Teniendo ganancias de más, entre un 800 a un 1000% en ganancias, ¿verdad, Claudio? Eso también es inmoral. El Banco Central ha emitido algunas medidas para ayudarle precisamente al empresario, al pequeño, al mediano, a la persona física que en este momento tiene alguna deuda, y lo que han hecho únicamente es readecuar la deuda, aumentar la edad, aumentar el plazo o aumentar los intereses. Pero el sector financiero en nuestro país está siendo muy poco solidario y está obteniendo millones de dólares en ganancias. Y eso hay que ponerle también un alto. Hasta en la crisis financiera del 2007-2008 ganaron, imagínate. Entonces, siempre ganan. Ahora, Lenín, para ir concluyendo, nos quedan un par de minutos. Tenemos una población que podría trabajar mayores de 15 años, tal y como se establece, de 4 millones de costarricenses, claro, muchos estudiando, entonces la población activa se reduce a 2,5 millones, y gracias a Dios que hay muchos estudiando, población activa 2,5 millones, pero cuando revisamos esos 12,5 millones encontramos que hay 2 millones trabajando y 500,000 sin trabajo, pero de esos 2 millones que están trabajando, prácticamente la mitad está en la informalidad. Y muchos de los que están en la formalidad trabajan un cuarto de tiempo, medio tiempo, sobre todo en el sector privado, que se aprobó ahora esas reducciones de jornada ya en tiempos de COVID. Entonces, la situación de las finanzas de la caja, con solo 1 millón de personas cotizando y muchos de ellos con cuartos o medios tiempos, está horrible. Claudio, eso es lo que quise mencionar anteriormente. En el presente, no, porque es lo que estamos viviendo antes de la pandemia, Claudio. Sí. Es un 30% lo que se ha dejado de captar antes de la pandemia, y es lo que tenemos en este momento. ¿Qué está sosteniendo en este momento la institución? Bueno, el trabajo formal de grandes empresas, del sector cooperativista, el sector socioproductivo, los trabajadores públicos, que eso es un 70% de ingresos que es inamovible, que hasta el momento la institución sí goza de esos ingresos. ¿Dónde está el problema? ¿Verdad? ¿Dónde está el problema eventual a futuro? Porque, Claudio, vamos a ver, con base en esos datos estadísticos que vos estás dando, que son muy, muy importantes, tener una población joven de entre 15 años y 20 y tantos años que no encuentra trabajo, y que son casi un 40%, que las mujeres en este momento que son jefas de hogar, ronda un 28% que no tiene trabajo, es un drama social
que se va a ver reflejado a futuro con estas reformas, precisamente porque no van a alcanzar cuotas o la edad. Y fíjate lo que voy a decir en este momento. Si ya tenemos problemas para adultos mayores, adultos de más de 40 años que no encuentran trabajo, imaginémonos una reforma a la edad, si no encontramos una solución estructural, porque es mentira que después de los 60 años te van a dar trabajo, Claudio, si no tenés. Y eso es un drama también muy importante de personas que no alcanzaron las 300 cuotas, que quedaron por ahí, ¿verdad? Y que de repente no alcanzan la edad de retiro. Entonces quedan en un verdadero limbo porque no tienen pensión. Ni para pensiones solidarias, esas pensiones no contributivas va a haber dinero. Exactamente. Esos 80,000, esos 50,000 colones que se dan mes a mes, vamos a tener dinero si seguimos a este ritmo. Por eso lo dije, Claudio, que esto es tener una visión integral y una visión país del tipo de pensiones que queremos para nosotros mismos y para nuestros hijos. La solución es integral, no solamente es esta solución que en la inmediatez algo hay que hacer, pero inmediatamente, Claudio, tenemos que ir abocados a buscar una solución integral. Bueno, Lenín, como siempre, muchas gracias por tu sencilla y profunda explicación que siempre nos ayuda a comprender en este tema particular de pensiones cómo está la situación, que a todas luces es grave. Muchas gracias a Lenín Hernández, presidente de la Confederación de Trabajadores Reino Novaron, pero sobre todo a ustedes por habernos acompañado aquí en Café y Palabras, donde la política sí importa. Esto fue Café y Palabras, porque la política